Ah, déjame darles una palabra. El Señor les dice en esta mañana: yo he estado Uno, con dos. ustedes desde el inicio de esta iglesia, Así es. pero comienza una nueva etapa. Cuando yo doy Uno, dos. algo, es porque voy a llenar ese algo que les doy. No teman ni desmayen. Aunque los recursos no estén todos, los tengo en mi mano, dice el Señor. No se le olvide que todo viene de mí: la salvación, la fuerza, la energía, los recursos, porque se van a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Y ustedes van a ser plantadores de iglesias en todo este estado. Así que créanlo y abrácenlo por la fe. Aleluya. Buenos días, hermanos. El Señor me los siga bendiciendo. De verdad que nos gozamos mucho con ustedes. Siempre cuando tenemos situaciones como esta, recordamos la última iglesia que nosotros pastoreamos, que fue así, como ustedes han tenido que trabajar. Fue luchando y pidiendo a Dios y viendo milagros. El mismo Dios, como dice su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y quisiera animarles a que no dejen nunca de orar por sus pastores. Así es. Esta es la clave para nosotros. Una de las bendiciones que tuvimos fue el apoyo en la oración de nuestra gente, de la gente que pastoreamos. Ellos son humanos como todos nosotros, todos somos iguales, tenemos luchas, debilidades, problemas, pero la oración ante Dios es lo que nos fortalece y nos mantiene unidos. Y gracias a Nehemías y a Esther por ser obedientes a Dios. Sí, amén. Se movieron para acá sin saber mucho de lo que Dios tenía. Y obediencia es clave. Dios me les bendiga. Tomen asiento, amados. Estaba una familia reunida en la mesa para tomar el desayuno. Los hijos con el padre, y la madre trae el desayuno y le pone al esposo unos panes pan tostado para el desayuno, y se los puso quemados. Los hijos vieron el pan quemado, vieron al papá. El papá tranquilamente tomó el pan quemado, lo llenó de mantequilla, de mermelada, y se lo comió tranquilamente. En la noche escucharon que la mamá, o más tarde la mamá, hablando con el papá, le dijo: perdóname, porque se me quemaron los panes. Y él dijo: está bien, no hay ningún problema, me gustan los panes quemados. En la noche uno de los hijos, cuando va a despedirse de su papá, le dice: papá, vi que mamá te puso pan quemado y te lo comiste. Y él dijo: me gustan. El pan quemado, le había dicho a él, le dijo: ¿te gusta el pan quemado, papá? Y él le dijo: tu mamá ha estado muy ocupada, tiene muchas presiones y muchas dificultades en casa. Porque él le dijo: escuché que usted dijo que le gustaban los panes quemados. Y él le dijo: tu mamá ha estado muy ocupada y muy presionada. Un pan quemado no puede quitarme la capacidad de ver por dónde ha tenido que pasar su mamá. Y un pan quemado no puede dividirlos. Cuando Dios hace lo que está haciendo con ustedes, lo que el Señor les dice es: no dejen que un pan quemado los aleje. Úntenle mantequilla y mermelada al pan quemado, porque lo más importante no es el pan, sino con quién vivimos. Por eso en este día queremos tocar el tema: creciendo unidos en una voz, a una voz, en unidad en espíritu, alma y cuerpo. Porque las cosas que suceden a través de nuestra disposición de escuchar lo que Dios nos dice. Vamos a leer un pasaje en esta mañana del cual queremos hablar: Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
verso 1 en adelante. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es nuestro desafío en un medio de un mundo tan dividido. Creo que nunca habíamos visto un mundo tan dividido como ahora. Donde antes, yo recuerdo en mi país, cuando éramos jóvenes, la parte política nunca dividía a la iglesia. Habían dos partidos grandes y allí nadie peleaba por eso, cada uno iba a las elecciones. Eso ahora cambió completamente, pero está pasando en otros países, incluso aquí está pasando unas circunstancias que uno dice algo tiene que cambiar. Vamos a ver por un momento el panorama actual de la sociedad. Hay un panorama actual de la sociedad versus iglesia. Acaba de suceder unas elecciones aquí y en el mundo las cosas pero no apaguen la luz, no tienen que apagarla así. El panorama actual es difícil económicamente, políticamente, socialmente, familiarmente. Nunca se habían visto tantas familias rotas como en este tiempo. Y la iglesia está presente. La iglesia tiene que ser el factor determinante porque somos sal y luz para preservar la sociedad tal como Dios la tenía. Tenemos recursos divinos disponibles para enfrentar el panorama actual. Los vamos a ver más adelante, pero usted sabe qué recursos tenemos. A ver si alguien puede mencionar un recurso que tenemos para hacer esa iglesia que se pueda mantener unida. La oración, la palabra, la comunión, ¿qué? Nuestra fe en Cristo. Todos estos son recursos que Dios tiene para que usted y yo seamos esa iglesia valiente. Y sobre todo el Espíritu Santo. Él vive con nosotros, está con nosotros. Y Él está para ayudarnos a preservar. Porque el mismo, dijo el apóstol Pablo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales, nuestras familias mortales, la iglesia mortal, todo lo que puede perderse en el camino, el Espíritu Santo lo levanta porque Él resucitó al Señor de los señores. Aleluya. La tumba no lo pudo detener. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Ahora hay consecuencias
cuando estos recursos que Dios nos ha dado, nos ha puesto, las ponemos en práctica. Los recursos es igual que el dinero. Si yo tengo dinero y yo lo meto en el banco, pero no lo hago producir, puedo pasar necesidad aunque tenga dinero en el banco. O puedo tener la nevera llena de alimentos, pero no quiero cocinar. Entonces, aunque está la nevera llena, me voy por ahí a comer comida basura, o los platos están vacíos, cuando lo que Dios dice, tiene los recursos, póngase a trabajar. Y esto es algo importante. El gran desafío que como iglesia tenemos es mirar los recursos y saber que esos recursos son elementos vitales, pero los recursos en sí mismos no pueden hacer nada a menos que nosotros pongamos nuestra habilidad y nuestra decisión. Vamos a analizar esta mañana este tema. La unidad integral de la iglesia depende del amor de nuestra conducta. Efesios 4:2, lo acabamos de leer, vamos a refrescarlo por un momento. Dice, el apóstol está diciendo, yo les ruego por la vocación con que ustedes han sido llamados. Hemos sido llamados hijos de Dios. Y el apóstol está haciendo un ruego, nos dice a todos hoy, que fuiste llamados, les ruego que anden con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estas son cosas que el Señor hoy nos enfatiza para que la pongamos en práctica. Estas son 5 cualidades que son importantes para la unidad. Ahora déjeme decirles lo siguiente. Esto que queremos, que la Biblia dice, que lo vamos a compartir porque la Biblia lo dice, se tiene que ejecutar primero que nada en la casa, en familia. Porque lo que vivimos en familia nos lo traemos a la iglesia. Los problemas que una iglesia tiene no se originan en la iglesia, se originan en la casa. Un hogar dividido trae división a la iglesia. Un hogar que no reconoce las virtudes del otro no va a reconocer las virtudes de los otros en la iglesia. Un hogar donde alguien se cree mejor que los otros se trae a la iglesia. Y esa es una de las situaciones que muchas veces vivimos en iglesias, donde alguien se cree superior. Me acuerdo una vez que teníamos un culto especial el domingo en la mañana y el Señor, había un músico en la iglesia que tocaba el trombón. Y hubo una manifestación del Espíritu tan tremendamente allí, que el culto se alargó, fue algo de esos movimientos del Espíritu Santo. Y fue algo muy grande. A la semana siguiente, el hermano que tocaba, que estaba llorando, no pudo seguir tocando del movimiento del Espíritu Santo. Como el miércoles habló conmigo y me dijo, pastor, he tenido un problema con mi esposa muy serio, pero muy serio. Y quiero decirle que no hemos podido resolver este problema. Tuvimos una discusión, porque tenemos discusión, y vengo para decirle que no voy a tocar más. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿usted recuerda lo que pasó el domingo? Le dije, sí, claro. Me dijo, Dios me quebrantó, yo no pude seguir tocando. Pero en medio de la discusión, ¿qué fue lo que el Señor me dijo? Ay, y el domingo allá estaba, la esposa le dijo, el domingo ya estaba, ay. Dios se burló de mí y no quiero tocar más, porque si vuelve a pasar que el Espíritu Santo se mueve, no voy a poder llorar, porque luego me lo van a sacar. Le dije, no puede ser. Eso se trae a la iglesia. Ahora veamos estas 5 cualidades. 5 cualidades que yo sé que ustedes la han leído, la han escuchado, pero vamos a ponernos hoy muy profundamente intensos para saber qué es lo que Dios quiere para este crecimiento que viene para esta iglesia. Amén. Dice el Señor que andemos con humildad y con mansedumbre. Yo estuve un día analizando este versículo del apóstol, ese clamor. Yo les ruego que anden como es digno, con mansedumbre, humildad, paciencia, etc. Veamos lo que es humildad, porque a veces confundimos esa palabra humildad con alguien que es calladito, que no se viste bien, que está muy que pasa pobre, necesidad. Eso no es humildad. Humildad, y me gusta el concepto que alguien dijo un día, es reconocer que no lo sé todo y no lo tengo todo. Por lo tanto, como no lo sé todo,
necesito de alguien que sepa lo que yo no sé. Como no lo tengo todo, necesito de alguien que tenga lo que yo no tengo. Por eso me casé con ella, porque ella sabe lo que yo no sé y tiene lo que yo no tengo. Así es, pero humildad es reconocer que sin Dios nada somos. Es reconocer que no somos superiores a nadie. Es reconocer que no lo sabemos todo. El Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, tenemos que tener un concepto personal de quién soy, pero no un concepto más de lo que debo tener, sino que piense de sí con cordura, con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y Jesús lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, una persona que personifica la humildad hará el esfuerzo de escuchar y aceptar a los demás. Esto es ser humildes. Cuanto más acepte a los demás, más se tendrá a esa persona en grande estima. Esto es importantísimo. Una palabra dicha con humildad tiene el significado de 1000 palabras. Y la humildad elimina la posesividad, la visión limitada que crean límites físicos. La humildad actúa suavemente en las fisuras, permitiendo el acercamiento, y la humildad automáticamente lo hace a uno merecedor de alabanzas. Qué interesante. Y en resumen total, la humildad es una persona, Jesús. Así es. Pablo dijo: siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, se despojó de su divinidad y tomando forma humana, se humilló hasta lo sumo, tomando forma humana de siervo, yendo a la muerte. Por eso él pudo decir: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la clave. Por lo cual, ese versículo, ese pasaje en Filipenses dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por eso mencionaba: quien es humilde es exaltado. Hay que hacer diferencia entre humildad y codependencia. Una cosa es humildad, otras cosas codependencia. Humildad es lo que mencionó mi señora, es saber que no lo sé todo y no lo tengo todo. Necesito de otros. Codependencia es el que depende del otro y se anula a sí mismo. No es quien Dios dijo que tenía que ser, sino que una esposa codependiente es una esposa que tiene un marido que la maltrata, pero ella no quiere tomar decisión, no se le para firme, se anula. Un esposo codependiente es lo mismo. No, Dios no nos ha llamado a ser codependientes, nos ha llamado a ser humildes y entender que la humildad es un proceso que debo aceptar y abrazar, comprendiendo que necesito aprender el resto de la vida de otras personas. Y esto de la humildad, hermanos, es una práctica que tenemos que hacer en la vida, porque a veces nos creemos que lo sabemos todo. Y hay gente que dice: desde que yo llegué aquí, si yo no hago estas cosas, nadie las hace. Entonces, no, todos necesitamos tener un punto donde voy a reconocer que yo no lo sé todo y no lo puedo hacer todo, no lo tengo todo. Después viene la segunda característica. Mansedumbre. Eso es clave. Cederle los derechos a Dios. Ser manso y no menso, que es diferente, ¿verdad? Jesucristo, o Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ustedes fueron mansos 9 meses y recibieron un tremendo terreno. Amén. Mansedumbre, la palabra mansedumbre se le aplicaba, en términos del origen de la palabra, se le aplicaba a un caballo de guerra acostumbrado a ir al fragor de la batalla, que no tenía miedo, entraba y cabalgaba contra el ejército enemigo, pero que al terminar la batalla y regresaba al establo, el jinete o el dueño lo tomaba de la rienda
y se dejaba llevar a donde tenía que ir, al corral. El mismo caballo que fue recio en la guerra, cuando su amo lo tomó, no fue recio para su amo, se dejó llevar. Esa es mansedumbre. Mansedumbre es listo a aceptar los desafíos, listo a no retroceder, listo a enfrentarme contra el enemigo que quiere robarnos la paz y la tranquilidad. Pero cuando el Señor nos toma de la rienda, nos dejamos llevar por Él a donde Él nos lleve. Y eso es lo que Dios ha estado cultivando en ustedes: humildad, mansedumbre. Vienen desafíos grandes, hermanos, claro que sí. Los desafíos van a seguir aumentando, pero ustedes son como caballos de guerra. Amén. Listos para pelear, no el uno con el otro, sino contra el enemigo. Y hay una pero guiados por el maestro cuando los toma de la rienda y se pueden dejar llevar y conducir. Y hay una evidencia, quizás usted se pregunta, o sería bueno que se preguntara: ¿soy yo una persona mansa? Hay una evidencia de que no somos mansos. Cuando nos enojamos, vivimos enojados, porque nos podemos enojar, es un regalo de Dios. Pero cuando vivimos enojados y preocupados por algo, entonces esta es una evidencia de que no estamos siendo mansos. Ahora, hay un versículo que me gusta de la Biblia que dice: aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La tranquilidad y sus sinónimos es la mansedumbre, es dulzura, es suavidad, es bondad, es docilidad, es apacibilidad. Serás manso de corazón si no te dejas arrastrar por la ira que se levanta en tu interior cuando ocurren hechos adversos o al recibir una injuria. La naturaleza humana, cuando nos injurian, nos ofenden, queremos reaccionar igual, hacer lo peor. Pero aquí el Señor nos llama, esto no es fácil, esta es la práctica. Por eso ayer creo que el pastor decía, la vida cristiana es sacrificio, no es fácil, pero se puede, porque con Dios, si Dios nos pide algo es porque Él sabe que podemos hacerlo. Entonces serás manso si en lugar de vengarte del que te haya injuriado o devolver mal, haces favores, excusas al que te ofende y ruegas a Dios para que lo perdone. La próxima es paciencia. Tenemos humildad, mansedumbre, paciencia. Paciencia es importante y es un fruto del Espíritu Santo. Paciencia es: estoy consciente de, aunque estoy presionado, yo sé en quién he confiado y yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Cuando yo no sepa cómo trabajar esto, yo sé que Dios me dirá cómo lo voy a trabajar. Cuando yo ya sienta que las fuerzas se me van, voy a recibir una profunda inyección de energía del Espíritu Santo, donde uno dice: ¿y de dónde me salió esta fuerza del Espíritu Santo? Pero cuando yo soy paciente es cuando me quedo quieto y puedo decir: Señor, hasta aquí parece que llegué, no sé qué va a ser el próximo paso, pero yo sé que tú no me trajiste hasta aquí para volver atrás. Hay un camino por delante, porque Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema está cuando perdemos la paciencia, es cuando yo no veo el camino por delante, pero la Biblia dice que Él ya preparó el camino por delante. Amén. El Salmo 23 dice: Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando el salmista dijo que Él adereza mesa, estaba refiriéndose no solamente a la mesa de comer, sino a los valles llamados mesas, donde el pastor llevaba las ovejas. Y ellos llevaban las ovejas a una mesa. Y mientras las ovejas comían en esta mesa, se iban a revisar la próxima mesa de terreno, meseta, y allí revisaban qué peligros hay, qué animales hay, qué tipo de hierbas hay,
porque sabían cuando se acabe el pasto allá, muevo las ovejas para acá. Esa es la figura que tiene David cuando dice, Él prepara mi meseta, mi mesa donde voy, y está quitando los espinos, las hierbas venenosas, y luego mientras tanto yo me quedo paciente. Si se acaba el pasto aquí, no me apresuro, porque yo sé que Él me va a llevar en su tiempo para la próxima meseta. Amén. Y dice, esa es paciencia. Paciencia, aleluya. Ahora, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, hay paciencia, pero hay que ponerla en práctica. Hay un versículo, y mi esposo decía, paciencia cuando vienen los momentos difíciles, pero también paciencia unos con otros, porque esto no es fácil. Hay gente que no es paciente cuando las cosas no le salen bien, cuando otros no llegan a tiempo, cuando otros me fallan. Entonces hay una característica que lo lleva a ser impaciente. Ahora, dice la Biblia, ninguno busque su propio bien sino el del otro, y esto tiene que ver con paciencia. Romanos 15 lo dice así, que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esto es paciencia. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, para crecimiento. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de toda paciencia y de consolación os dé entre vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que unánimes, estamos hablando de unidad, vamos a crecer en unidad, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Aleluya. humildad, mansedumbre, paciencia. Y viene ahora otra que se entrelaza con la paciencia, pero que es diferente, tolerancia. Dijo, tolerándoos los unos a los otros. ¿Cómo podemos entender que es tolerancia? ¿Es callarme, sufrir, aunque me pisen? No. La tolerancia yo la ilustro con un carro. Los carros tienen lo que se llama amortiguadores. Cuando un carro cae en un bache, para que uno no sienta el golpe seco, tiene unos resortes. Amortiguadores. Esa es tolerancia. Cuando un amortiguador de carro se daña, no funciona, allí hay aguante. Uno aguanta el golpe. Siente que se le salen los riñones. Ese no es tolerancia, es aguante. Hay una diferencia entre aguantar y tolerar. Porque el aguante duele. El aguante uno siente que le arrancan algo en la vida. La tolerancia es un resorte que amortigua. Y que lo hace pensar a uno más, esperar. Y ese resorte es el amor. Amén. Y la bondad de Dios. Amén. Que nos dice, tranquilo, tómalo con calma. Tómalo con calma. No pierdas la paz por el pan tostado. La humildad, la mansedumbre. Échele mermelada y mantequilla al pan tostado. Una vez un señor gritó al director de su empresa porque estaba enojado en ese momento. El director llegó a su casa y gritó a su esposa acusándola que estaba gastando demasiado porque había abundante almuerzo en la mesa. Su esposa gritó a la empleada porque rompió un plato. La empleada le dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la vereda porque estaba obstaculizando su salida por la puerta. Esa señora fue al hospital para ponerse la vacuna y le curaran la herida. Y gritó al joven médico porque le dolió la vacuna que era aplicada. Su madre, el joven médico llegó a su casa y gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. Su madre tolerante, esto es tolerancia,
y con un manantial de amor y perdón acarició sus cabellos diciéndole: hijo querido, prometo que mañana haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y precisas una buena noche de sueño. Voy ahora a cambiar las sábanas de tu cama para que huelan a limpio, perfumadas y puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor. Bendijo a su hijo, abandonó la habitación dejándolo solo con sus pensamientos. En ese momento se rompió ese círculo de odio y la tolerancia se puso en práctica. ¿Qué lección? Ayer recibimos esta nota de un amigo. Oh, sí. Dice: el camino de la felicidad no es recto. Existen curvas llamadas equivocaciones. Existen semáforos llamados amigos. Luces de precaución llamada familia, y todo se logra si tienes una llanta de repuesto llamada decisión. Un potente motor llamado amor, un buen seguro llamado fe, abundante combustible llamado paciencia, pero sobre todo un experto conductor llamado Dios. No hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que Él no sepa. No hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore. Ese es Dios. Aleluya. Terminamos este triángulo con el último escalón. Y ese es el soporte de todo, amor. Porque si no hay amor no funciona, no puedo hacer nada de lo de arriba. Todo tiene que estar fundamentado en amor, pero no el amor sentimental, sino el amor profundo. Y el amor profundo no es un sentimiento, no es una emoción, es una persona. Dios es amor. Dios no tiene amor. Grábese eso, Dios no tiene amor, Dios es amor. Porque si yo digo que Dios tiene, es algo que alguien se lo dio. Él es la fuente del amor. Si tenemos a Dios, de ahí se va a desprender la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia mutua. Voy a recibir más amor para dárselo a otros. Y eso es, este mundo está hambriento de amor. Hay hambre de amor en cada casa. Hay hambre de amor en cada individuo. Hay hambre de amor en cada iglesia. Hay hambre de amor en cada comunidad. Tenemos que ver quién está hambriento de amor. Y no hay cosa más milagrosa que cuando una persona se siente amada. Y ahora no esperemos, porque hay momentos en que uno siente la necesidad de que lo amen, ¿verdad? Pero a veces nos cruzamos de brazos y ay, no me aman, no me abrazan, no me entienden. Hay que dar el paso, porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Y cuando uno da el paso y ama a alguien, uno recibe esa bendición, se siente amado. Entonces esto es clave que lo podamos tomar en cuenta. El trovador argentino Facundo Cabral, que ya murió, él viajaba mucho cantando por todo el mundo. Y su esposa y su hija, que era la única familia que tenía, murieron en un accidente aéreo. Él contaba cuando narraba su historia, que la muerte de su esposa y su hija lo golpearon tremendamente y cayó en depresión. Dejó de cantar un tiempo, solamente lloraba y decía: hasta aquí llegó mi vida, no tengo la gente a quien yo amaba. Dice que un día en que estaba en depresión, recibió una llamada desde la India. Cuando él atendió la llamada, era la Madre Teresa de Calcuta, que supo la muerte de su esposa y de su hijo y lo llamó para decirle: Facundo, supe la muerte y quiero decirle que estoy orando por ti y que estoy a tu lado. Y después de que le dio palabra de esperanza, le dijo: ahora tengo una pregunta para ti. ¿A quién le vas a dar el amor que le dabas a tu esposa y a tu hija? Y él dijo: no sé. Le dijo: te invito a que vengas un mes a Calcuta, India, donde yo atiendo leprosos, para que les des el amor que le dabas a tu esposa y a tu hija a estos leprosos cantándoles. Él dice que se fue un mes. Dijo: en ese mes mi vida cambió. Me encontré con Dios. Me encontré con la fuente de todo amor.
y desde ese momento cambió su manera de cantar, que antes era como canto de protesta, ahora empezó a meter que si los evangelios, que si... Sí. Es que el amor, cuando Transforma. fluye, trae más amor. Así es. Y tenemos que aceptar eso con una tremenda pasión. Vamos Ahora, a la próximo. unidad de la integral de la iglesia surge de nuestra unidad con Dios. Podemos vamos. pasar a la próxima. Versos 4, el capítulo 4, versos 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero el verso 12, a fin... De 3 al 6 nada más. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, veamos esta figura, la importancia de cómo practicar la unidad. En primer lugar, en familia. Cuando lo practicamos en familia, la genuina unidad, eso pega en el creyente. El creyente se viene a la iglesia, ya ha experimentado el amor del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo, y cuando él viene con ese espíritu de unidad, contagia a los líderes que él tiene. Porque él viene lleno de esa unidad y contagia a sus líderes de grupo, por ejemplo. Cuando eso llega a los líderes de grupo, los líderes contagian a los otros líderes. Y entonces, ya contagiados todos los líderes contagian a los pastores. Y los pastores terminan contagiando a otros pastores. O sea que lo que comenzó en casa y fue de un líder, de un creyente a líder, y de líder a líder, de líder a pastor, luego el pastor comienza a sentir una pasión por los otros pastores de la ciudad. Y esta semana vimos qué lindo, como los pastores invitaron a otro grupo de pastores. Esto es unidad, hermanos. Esto es parte de lo que Dios espera de nosotros. No es que yo tengo la mejor iglesia, no puedo contaminarme con aquel que es orgulloso, que tienen más música. No, eso es mentira del enemigo para dividirnos. El hecho de estar que tuvimos fue ayer, ¿no? La actividad con todos los pastores que vinieron, eso me llenó de tanto gozo, y quiero felicitar a los pastores que hicieron propicio este momento. Cuando estábamos en la última iglesia que pastoreamos, el Señor nos habló fuertemente, habló a mí fuertemente sobre luchar por la unidad del cuerpo. Y cuando empezamos a hablar sobre la unidad del cuerpo, el estar juntos, unidos, luego Dios me llevó a que debía conectarme con los pastores de la ciudad. Traté de hacerlo, pero era un poquito difícil, porque cada uno tenía su propio mundo y su propia reunión. Entonces yo dije, Señor, intenté, pero parece que no puedo. El Señor me dio la idea que les dije este fin de semana. Comienza a orar por los pastores de la ciudad con nombre. Entonces busqué los nombres de los pastores de la ciudad, y cada domingo hoy le decía, vamos a orar por el pastor de las asambleas de Dios, fulano de tal, vive en tal lugar, está haciendo una obra, yo no lo conozco, pero yo sé que es un siervo de Dios. Y empezamos a orar, y la gente oraba, y luego orábamos por otro, y luego orábamos por otro, y después algunos de ellos me contactaron y me dijeron, mis creyentes me dijeron que ustedes están orando por mí en la iglesia. Y les dije, sí. ¿Por qué? Un sentir que Dios puso. ¿En qué terminó eso? Terminó que ellos comenzaron a acercarse a mí, y luego me invitaban a predicar, yo los invitaba a predicar, y había un ambiente tan maravilloso que se generó dentro, porque hay que ser obediente cuando Dios dice, únanse para algo grande. Vamos a la próxima y veamos que la unidad integral de la iglesia enriquece por la diversidad. Versos 7 al 12. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y a cada uno de ustedes aquí, hermanos, el Señor les ha dado dones. Algunos cantan, otros sirven. Ayer veíamos la actividad de todos, y los felicito, hermanos. El uno trabajando en la cocina, limpiando, haciendo, buscando a los pastores, comiendo juntos. Bueno, todo esto es lindo. El verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9, y de esto de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí viene, el mismo constituyó a unos pastores, profetas, evangelistas, etcétera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Unidad no viene de uniformidad. No hay que ser uniforme para tener unidad. Viene de la diversidad. Somos diferentes. En una familia todos son diferentes. En mi familia somos 14. Son 14 personalidades, 14 gustos, 14 pensamientos. No pensamos igual. 14 cuerpos. Yo todavía no puedo pensar como mi esposa, 50 años de casados y todavía no. Y es Ya que, me convencí que me rindo, ya no. y Ya no. es que tenemos que entender, y le hago un paréntesis aquí a lo que estamos hablando, las mujeres somos diferentes a los hombres y a veces hay casos de problemas matrimoniales porque no se entiende esta diferencia. La diversidad produce enriquecimiento. Así es. Uy, yo no sé cómo sería yo casado con alguien que fuera igualito a mí. No podríamos estar. Somos distintos y eso nos produce enriquecimiento. Ese enriquecimiento, el apóstol Pablo dice, no todos van a ser pastores, no todos son apóstoles, no todos son profetas, cada uno tiene su manera de operar y aún entre apóstoles y entre pastores, cada pastor es diferente, ninguno puede ser igual al otro. Entonces eso nos produce enriquecimiento y ese enriquecimiento nos lleva, lo que nos enriquece es el propósito final que es uno solo. Amén. El propósito final nuestro es exaltar al Señor. El propósito final es que todos conozcan que Jesús es el Amén. Señor. Amén. No que me conozcan a mí, no que conozcan mi iglesia, sino que conozcan al Señor. A algunos yo les sirvo y les ministro y los acompaño y después se van. Pero ¿qué importa? Con tal y que sigan con Dios, eso es lo que cuenta. Amén. Y de pronto uno dice, increíble lo que Dios hizo con esa persona. Y eso nos lleva al punto final que es perfeccionamiento, A para fin que sean de como perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos es. edificándonos los unos a los otros. Y ese es el propósito final. Y cuando enriquecimiento. alguien con quien yo caminé es mejor que yo, qué alegría. Claro. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo he hecho ustedes harán. Amén. Tengo mi hijo que ya tiene 48 años, mayor, y cuando él estaba pequeño, él acudía a mí para que le resolviera sus problemas. Arrégleme el carrito, papá, que se me dañó. Sí, yo que era el gran mecánico de carros, De carro de juguete. se lo arreglaba. Ahora cuando a mí se me daña el carro, el carrito mío, El juguetico de él. se me tranca la computadora, lo llamo y le digo, hijo, no me funciona. Llevo acá, y papá me dijo un día, voy a instalar una aplicación, ¿no? Voy a tomar control de su computadora desde acá, él en Costa Rica, yo en Estados Unidos, en Panamá o donde uno esté. Y entonces me dice, no toque nada. Y yo veía el cursor moviéndose. Yo dije, ¿brujería o qué? No. Después de un ratico dijo, ya está todo listo. ¿Qué tenía? Tranquilo, papá. En otras palabras, si yo le explico no me lo va a entender. Disfrute su juguete. ¿Me siento mal? Oh, no. Mi hijo, el ingeniero. Enriquecimiento, Eso. perfeccionamiento. Esto es lo que Dios quiere entre nosotros. Que nunca estemos creyendo que lo sabemos todo y que lo tenemos todo, sino que nos unamos para enriquecernos los unos a los otros. Sigamos del verso 13 al 16. Unidad integral de la iglesia demanda madurez en el crecimiento. La madurez. Hay tres puntos que Pablo dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es importante. No dice hasta que todos lleguemos a la unidad de doctrina o de creencia, o a la unidad de proyectos o estructuras o de programas. No dice unidad de la fe.
La fe en Cristo, la fe en las promesas de Dios, la fe en que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer más y más al Señor. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque los niños un día dicen sí, otro día dicen no, fluctúan. Pero para nosotros como gente madura, dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y en este tiempo que vivimos, hermanos, cuando la iglesia se une, cuando la iglesia está fortalecida, no nos vamos a dejar llevar por estas estratagemas de hombres, por estas ideologías de género, por estas leyes que se están estableciendo, porque tendremos firmeza y fe en Dios. Seguir la verdad en amor y sobre todo crecer en todo. Amén. Vamos a finalizar en esta mañana con un gráfico que nos va a ayudar a entender en qué consiste el crecimiento que nos debe unir a todos. Aquí están los 7 peldaños del crecimiento cristiano. Todos tenemos que pasar por estos 7 peldaños. Primer peldaño es el peldaño romántico, cuando conocimos a Cristo. Primer amor. Primer amor, qué emoción, no queríamos perder un culto, la lectura de la Biblia, vamos a la iglesia. Ese es el peldaño romántico que todos lo vivimos. Pero después de ese peldaño romántico que puede durar meses o un año, Dios nos lleva al peldaño de la realidad. No todo era tan bonito como yo pensaba que era en la iglesia, porque veo que hay choques, Sí, hay cosas que no me gustan. La gente piensa diferente a mí. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Tan bonito que era? Y ahora tengo que cumplir con los diezmos, con la ofrenda, tengo que ir al culto, tengo que estar cumpliendo el llamado del pastor. Esta es la realidad. Después de la realidad venimos al peldaño del poder. Entonces encontramos que hay gente en la iglesia que chocan con nosotros, luchan contra nosotros, porque lo traen de su casa. Ellos no luchan por luchar, es que en la casa de ellos luchan. Y cuando llegan, luchan. Siempre quieren ganar. Yo tengo la razón en todo. Yo tengo. Y ahí poder, estamos el uno tirando para un lado y el otro tirando para el otro. En ese momento que yo llego ahí, pero es que todo eso me está haciendo crecer. Sí, Señor. Yo no crezco solo con el romanticismo de haber conocido a Cristo. La realidad me lleva a crecer. El poder me lleva a crecer. Y ahora llego a la desilusión, peldaño. porque nos desilusionamos. ¿Qué es lo que decimos? Todos nos desilusionamos en algún momento de la vida. Eso es parte normal de la vida. Entonces decimos, me voy de esta iglesia. Esta iglesia no. Me voy a divorciar, dicen algunos. Cuando están casados, me voy de la casa, dicen los hijos. Desilusión y empiezan a irse. Cuando ellos se van a otra iglesia desilusionados, ellos creen que van a seguir de aquí para arriba. Pero resulta que se van y cuando llegan a otra iglesia, llegan al peldaño romántico. Esta iglesia es la que yo necesitaba. Qué lindo. Pero de pronto viene otra realidad. No, aquí tampoco, me voy a otra. Y viene del tumbo al tambo. Otro poder y otra desilusión. Sí. Entonces van para otra y ahí van de una a otra, a otra, a otra. A la final que uno dice, no vuelvo más a ninguna. Pero hasta ahí llegan muchos, pero el peldaño que sigue es la base, la transformación. Porque en medio de ese momento de desilusión, del romance, de la realidad, tenemos que llegar a un punto de decir, yo tengo parte, yo soy culpable, admitir que somos culpables también y no estar señalando a los demás. Antes de la transformación estoy esperando que los otros cambien. Y cuando yo cambio, los demás cambian. No esperemos que la gente cambie, yo tengo que cambiar, yo no tengo que esperar que mi esposo cambie, yo cambio y cuando veo, él también cambió. Y esto es parte de la belleza de la unidad que Dios espera de nosotros. Y en la iglesia es igual, me doy cuenta, yo tengo que cambiar. Hay cosas que no estoy contribuyendo con la iglesia. Entonces ahora paso
de la compromiso. transformación al compromiso. Eso. Y ahora digo, muy bien, yo tengo un compromiso. Sí, Señor. Lo hice Compromiso con Dios y un compromiso con la iglesia. Ujú. ¿Por qué en muchas iglesias hay gente que asume responsabilidades y no son comprometidos? Es porque están aquí abajo, aquí están luchando, aquí están, Poder, la distribución. pero cuando llegan aquí dicen, no, yo tengo un compromiso. Ese compromiso no me deja tirar todo. Dios me llamó, Dios me dio un don, Dios me dio una responsabilidad. Yo voy a seguir adelante, 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 adelante. Cuando uno llega a ese punto de compromiso, entramos a un peldaño final que es el del ministerio expansivo. Amén, amén. Es un ministerio que ahora está unido con todo lo que aprendí y con todo lo que es el compromiso. Y yo he encontrado, nosotros que hemos viajado por muchos lugares, hemos encontrado unas iglesias maravillosas con una escala de estas que han llegado de crecimiento increíble. Tenemos muy buenos amigos. Una de ellas es una iglesia en El Salvador, San Salvador. Es una iglesia grande, bastante grande. Tienen como 4 o 5 cultos el día domingo en un salón que caben como 50,000. En cada total culto hay son 50,000. no en cada sí más o menos 7,000 o algo así, pero en total son como 40,000. Tienen un edificio de estacionamientos de 4 o 5 pisos para 3,000 carros y se llena. Y el pastor nos llevó al edificio, dijo, vengan para que vean el edificio de los niños. Porque atendemos, mientras los adultos están en el culto, aquí atendemos No como dejan niños en el culto, 2,000 sino niños. afuera. Y unos salones bellísimos, bien adornados y todo. Y desde aquí está cada uno y cada maestro con su bien uniforme bien lindo. Y yo le dije, wow, esto es tremendo gasto que tienen ustedes aquí para sostener esto. Y me dijo, sí, pero déjeme decirle algo, me dijo. Todo lo que los maestros necesitan para su clase, la iglesia no lo pone. Ellos asumieron el compromiso de cubrir todos los gastos que tengan que realizar para atender a esos niños. Yo dije, wow. Muy unidos. Digo, cada uno aquí asume un compromiso que implica todo. Tiempo, esfuerzo, dinero. Yo dije, con razón. Pero esa iglesia evangeliza por montones, ganan gente, todos salen, unos a evangelizar en un lugar, otros en la calle, otros en la plaza. Asumieron compromiso y lo pegaron con el ministerio. Y el ministerio no es solamente los líderes, sino cada uno de los creyentes ha asumido un compromiso. Aleluya. ¿Eso de dónde viene? De la unidad. En esta mañana queremos terminar. Poder decir en esta mañana, en este tiempo de oración, inclina tu frente. Y ahí, en este tiempo de oración, hagámonos algunas preguntas. Primera pregunta, ¿estoy ejecutando en mi vida lo que Jesús mostró cuando vino? Fue humilde, manso, paciente, tolerante, listo para amar. El futuro de esta iglesia está marcado por Dios y Dios capacita a los pastores, pero todo lo que va a suceder será el motor de cada creyente diciendo, tenemos que llevar esto a donde no ha llegado. Pero no nos podemos distraer sin ser uno. Vamos a unirnos, vamos a conectarnos. Segunda pregunta, ¿estamos practicando esta unidad desde la casa? Porque lo que no tenemos en casa nos puede afectar adentro. Eso no significa que no tengamos problemas en casa, porque los vamos a tener, pero que los panes tostados no nos alejen. ¿Estamos recibiendo el llamado que el Señor tiene para nuestra vida?
Tenemos que decir, Señor, tenemos por delante un reto. Indianápolis es para Cristo. Ponte de pie en este momento, vamos a orar. Nuestra oración en este instante es decirle, Señor, ayúdanos a entender el valor de la unidad, de trabajar juntos, de amarnos juntos. Somos diferentes, pero no separarnos. Permite, Señor, que tú puedas fluir desde nosotros. Señor, en esta mañana, como iglesia, nos ponemos ante tu altar. Señor, hay un reto por delante, pero nos has dado los recursos. La iglesia cuadrangular de Indianápolis tiene todos los recursos. Tu Santo Espíritu, tu amor, la salvación, los dones, ministerio, compromiso, llamado, vocación. Para trabajar en un mundo dividido y perdido. Señor, este es un mundo que anda como un barco a la deriva, pero nosotros tenemos un capitán. Tú eres nuestro capitán. Señor, permite que el efecto de tu poder, creando la genuina unidad en este lugar, sea visto desde afuera. Que la gente diga, esta gente tiene algo. Señor, tomaste esta iglesia para impactar al dueño del terreno. Señor, tú tocaste al dueño del terreno para prestarles el terreno cuando no había posibilidad de comprar, porque sabía, esta es una iglesia que merece darles apoyo. Y Señor, preparaste todo el camino que tu iglesia conocerá cuando el pastor en su tiempo revele todos los dolores de parto, los intentos de aborto que tuvieron, pero que tú estabas en medio y usaste a ese hombre y usaste a toda la gente que entró en esto, usaste a los líderes del distrito, a mucha gente, usaste a estos pastores tuyos. Pero este hombre que estaba aquí al lado estaba consciente de que este era tu pueblo. Señor, lo que pasó con este vecino, te pedimos en esta mañana que pase con cada uno de los vecinos, con toda la gente de esta comunidad, que se vaya extendiendo como olas en el mar, tocando vecindarios, ciudades y más ciudades, porque tú tomarás a mucha gente de este lugar para plantar iglesias en todo este estado y aún más allá de Indiana, Señor, porque ese es tu plan y tu propósito. Ayúdanos a ser encendidos con tu fuego y a ser el tipo de pueblo que el enemigo diga, oh no, así no juego, porque él sabe que no estamos para jugar, estamos para llevar a cabo la batalla hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que se tomen de las manos todos, únanse de nave a nave, todos tomados de las manos, todos unidos. Vamos a cantar un canto en una oración que le vamos a hacer al Señor, todos unidos. Ahí con él. El canto dice, únenos juntos Dios, con cuerdas que no se rompen. Yo voy a tratar de cantarlo y ustedes lo siguen, lo van a aprender. Únenos juntos Dios, con cuerdas que no se rompen. Únenos juntos Dios, únenos juntos Dios, con cuerdas de tu amor. Solo hay un Dios, solo hay un Rey, solo hay un cuerpo
juntos, dígaselo en oración. Juntos, Dios, con cuerdas que no se rompen. Únenos juntos, Dios. Únenos juntos, Dios. Únenos en tu amor. Solo hay un Dios, solo hay un Rey, solo hay un cuerpo, por eso yo canto así. ¿Podemos subirlo un poquitico más? Queda muy bajo. Se puede subir más. Únenos juntos, Dios. Únenos juntos, Dios, con cuerdas que no se rompen. Únenos juntos, Dios. Únenos juntos, Dios. Únenos en tu amor. Solo hay un Dios. Solo hay un Rey, Solo hay un pueblo, por eso yo canto así. Señor, únenos en tu amor, Gracias, en nuestro Señor. clamor, En el que nombre de nunca Jesús. perdamos la unidad, unos con otros, amándonos, viviendo en humildad, en mansedumbre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios me le bendiga, amados. La paz que Dios con ustedes.